esta computadora. Bueno, vamos ahora a continuar con la clase teórica, si les parece bien. Uy, perdón. ¿Se puede ver bien mi pantalla? Sí, profe, perfecto. Sí, se ve todo. Bien, perfecto. Entonces vamos a continuar con la clase teórica. En este caso vendría a corresponder a la unidad número 5, en donde vemos algunas nociones de diseño arquitectónico aplicado a viviendas, ¿sí? Al diseño o proyecto de viviendas, y en lo particular vamos a ver viviendas unifamiliares. Tengan en cuenta que ustedes al momento de proyectar obras o edificios para el hábitat de las personas, no solamente nos referimos a viviendas, sino que tengan en cuenta que durante su carrera profesional seguramente participen en proyectos y construcción de otro edificio con otro destino, como ser, por ejemplo, no sé, un hospital, como ser una escuela, como ser algún edificio de alguna administración pública, como ser un gimnasio, no sé, un museo, algún lugar para eventos culturales, un anfiteatro, un estadio o cualquier otro edificio o otra obra que, en donde el ser humano pueda realizar sus actividades. Entonces, por lo pronto, nos centramos en este curso en vivienda. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente. Acá está una imagen de lo que es El hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, en donde estudiaba las proporciones humanas. Tengan en cuenta que, como bien dice acá, el diseño de los espacios arquitectónicos están a la medida del hombre realizando sus actividades, sus funciones, eh, realizando algo, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que esto es muy importante, porque si nosotros tenemos que diseñar un espacio, diseñar un, un edificio o un local, es muy importante saber qué es lo que se realiza en ese local para que el diseño arquitectónico, digamos, de alguna forma, satisfaga las necesidades, satisfaga digamos, la correcta funcionalidad de todo eso. Porque imaginen lo siguiente, imaginen que ustedes tienen un terreno amplio y, no sé, sobre un lateral tenemos una fábrica y sobre otro lateral tenemos un parque. Y si nosotros arrimamos nuestra casa hacia el lado de la fábrica, seguramente los ruidos molestos de la fábrica puedan interferir a la vida, digamos, de las personas que conviven en esa casa. Y bueno, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Al igual que imagínense si ustedes compran alguna casa que, no sé, donde hay fantasmas. Y bueno, hay que echar a los fantasmas para poder generar un buen hábitat. Son distintos ejemplos, algunos medio fantasiosos, pero uno tiene que diseñar un lugar donde va a vivir gente. Para ello es muy importante determinar las medidas o proporciones del cuerpo humano, ¿sí? En este caso, acá les extraje, por lo general, no sé si se habrán dado cuenta, usé este librito de acá para toda la presentación de diseño arquitectónico. Es un librillo muy chiquitito que es bastante interesante, que tiene todas estas pautas y recomendaciones que doy. Y es más, la mayoría de todas estas imágenes de la presentación de la semana pasada y de esta, lo hice con este libro, que pertenece a este autor. Así que bueno, en este caso nosotros vemos cuáles son las dimensiones de una persona estándar. Obviamente esto es variable, no todos tenemos esta altura, pero por lo general con un estándar empezamos a determinar, bueno, cuánto es la altura de un hombre estándar, cuánto es la anchura, ¿sí? Vean que
con el brazo prolongado, cuánto mide, vean las distancias que empezamos a tener de frente, de perfil o de costado, cuando tenemos varias personas caminando, cuando tenemos personas saludándose, vean que empezamos a tener medidas, ¿sí? No por algo, tengan en cuenta que, por ejemplo, las medidas mínimas de un pasillo son de 0,90 a 1,10 m, y viene un poco de esto. Vean lo siguiente: para que dos personas atraviesen un pasillo, tienen que tener por lo menos alguna anchura mínima. Y lo mismo sucede con la altura. Por lo general, en una vivienda, como tenemos alturas de los locales libres de 2,60 m o más o menos, estamos relativamente bien, pero eh, eso es algo que, como bien el código de edificación nos da algunas pautas mínimas reglamentarias a cumplir para cada uno de los locales. Tengan en cuenta que todas estas recomendaciones mínimas tienen que ver con la proporción humana. Lo mismo sucede acá. Acá pueden ver que acá les dejo otro librito que se llama El arte de proyectar en arquitectura, que es de Neufer o Neufer. Es un libro que se lo suele denominar el libro de las medidas, y sirve mucho para los arquitectos o ingenieros que se dedican a proyectar, en donde hay, por ejemplo, vean las medidas de un paso ligero, una persona corriendo. Eh, el arquitecto Neufer se dedicó durante su carrera profesional a medir el hombre y los espacios del hombre para cada una de las actividades, ¿sí? Vean que hay ejemplos de una persona con paraguas, una persona con bastón, una persona caminando, una persona agachada, acostada o recostada o sentada en el piso, y todo esto tiene que ver con el espacio necesario, y son medidas promedios de las personas. Y después vamos a ver de los locales, porque como bien les dije hace un rato, los locales tienen que tener las dimensiones mínimas necesarias y adecuadas para que se puedan realizar las distintas funciones. Obviamente, cae de maduro decir que, bueno, en un dormitorio por lo menos tienen que traer la cama, pero tienen que entrar la cama, tiene que entrar el ropero, tiene que entrar la mesita de luz, eventualmente puede haber o no un escritorio y una silla para poder estudiar, o no, digamos, al igual que en la sala de estar. En la sala de estar, por lo menos tiene que traer el sillón. Entonces, todas esas son cuestiones que tienen que ver con lo que también vimos la semana pasada, en lo referido a la entrevista inicial que se le da al comitente para determinar, bueno, cómo es la vivienda que quiere que nosotros, como profesionales de la construcción, le tengamos que proyectar. Entonces, es muy importante porque determinar las medidas del sillón, porque después, si nosotros realizamos ambientes muy pequeños, después no nos va a entrar el sillón. Y después nos van a echar la culpa de que el proyecto no fue adecuado porque el especialista en la construcción no supo asesorar bien a su comitente. Pero bueno, un poco la idea es esa. Y a partir de ahora vamos a determinar algunas pautas de diseño que tienen que ver con los locales más principales, los locales principales de una vivienda. En este caso, vamos a iniciar con el diseño del estar comedor. Y tengan en cuenta lo que vimos en la clase de código de edificación, donde teníamos esta famosa tabla, donde teníamos todos estos locales: estar comedor, dormitorio, este es en el caso de un monoambiente, comedor y demás. Y vean que tenemos lados mínimos y superficies mínimas en función a la cantidad de dormitorios. ¿Sí? Entonces, la consulta que les hago a ustedes es la siguiente: estas medidas que me fija el código de edificación, ¿son suficientes para realizar todas las actividades de este local, del estar o del estar comedor? A ver, tengan en cuenta que si nosotros tenemos, vamos al caso concreto de 14 metros cuadrados.
Si nosotros tenemos un lado mínimo de 3, ¿sí? Y tiene en total 14 metros cuadrados, ¿cuánto me da el otro lado? El otro lado me da 14 dividido 3, 4,67. ¿Sí? Entonces, en este local de 3 por 4,67, donde seguramente tengo que tener alguna que otra ventana, donde seguramente voy a tener puertas, donde voy a empezar a colocar el sillón, la mesa y demás otros muebles, eh, ¿es suficiente? ¿Me alcanza? Bueno, estas son los interrogantes, las preguntas que les digo a ustedes, si son suficientes para realizar todas las actividades. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es saber bien qué actividades va a realizar esa familia en ese local. Por eso vuelvo y soy reiterativo con la entrevista, que es fundamental, ¿sí? Y si ustedes tienen alguna duda o ven que en la primera entrevista todavía quedaron algunas cuestiones en el tintero, es recomendable volver a hacerla, ¿sí? Es como ustedes cuando son estudiantes, en este caso de ingeniería civil, y tienen alguna pregunta. No es mejor momento eh, para ustedes que preguntar en el momento que no entienden, en el momento en que se dicta esa clase, que muchos meses después o muchos años después cuando van a rendir, por ejemplo, el examen final. Entonces, es preferible preguntar antes de tiempo que no tener nunca la oportunidad de preguntar. ¿Sí? Es bastante filosófico, pero bueno, vamos a continuar a hablar del estar comedor. Vean lo siguiente, en este caso acá hay un ejemplo de un amoblamiento de una sala de estar, un living room, un comedor en este caso, y vean que empezamos a tener en este caso marcado, ¿sí? Las distintas actividades, ¿sí? Las distintas actividades que pueden llegar a tener un estar comedor, como ser, por ejemplo, el comedor, un escritorio, algún lugar de lectura, eh, alguna zona de sillones para la conversación, la ubicación de la chimenea, en el caso de que la vivienda tenga una chimenea, es muy importante, ¿sí? Para que se conserve el calor y que cuando prendamos las leñas que están en la chimenea podamos calentar, calefaccionar a las personas que están en este lugar, la ubicación de las ventanas, porque imagínense si tenemos la chimenea, tenemos una ventana acá y otra ventana acá, tenemos una corriente cruzada, y esta corriente cruzada de viento, si abrimos las dos ventanas, van a hacer que, por ejemplo, se me apague constantemente la chimenea, ¿sí? Se me apague el fuego de la chimenea. Entonces, todo eso es muy importante y para ello también es importante saber cuál va a ser el mobiliario, saber cuáles son los muebles, cuál es el amoblamiento que va a tener cada uno de los locales. ¿Se entiende? Obviamente, uno a veces no puede prever y tiene que quizás pensar que en el futuro, eh, al principio, quizás cuando la familia es joven, capaz que está el papá y la mamá sin hijos y una mesita chiquitita les alcanza, pero después, a medida que va creciendo la familia, bueno, tiene que haber lugar para que la mesa empiece a crecer y empiece a tener más lugares, ¿sí? Y por lo menos tener el espacio suficiente conforme a la familia que está en ese lugar. Siempre es importante eh, poder generar un proyecto que sea flexible y que pueda etapabilizarse en el tiempo, conforme, por ejemplo, se incremente los miembros de la familia. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que saber incorporarse en sí mismo, el hecho de poder eh, generar futuras ampliaciones de nuestro local, que nuestro local o que nuestra vivienda o edificio
pueda ampliarse en algún determinado lugar sin tener ninguna problemática. Entonces, como bien les decía, es importante determinar, bueno, las mesas, las sillas, el sillón, empezar a determinar sus medidas, y no solamente las medidas de los muebles, sino la medida de las circulaciones. Porque como vimos con la escala humana, vemos que una persona para poder caminar necesita un ancho que va a rondar, no sé, de una persona puede ser 60 centímetros, 50, entre dos personas puede ser 90, 1,10 m, como vimos hace un ratito, ¿sí? En función de las proporciones humanas. Y que los espacios para circulaciones que no tienen muebles, hay que saber identificarlos, porque o si no, uno no puede, digamos, acceder a un determinado lugar y empezar a chocarse con las mesas, empezar a chocarse con los sillones, porque generaría molestias a las personas, ¿sí? Entonces, para ello, y como bien les dije en la primera clase, es importante que ustedes sepan de las dimensiones, sepan las dimensiones de una mesa, de una silla, de una cama, de un sillón, y que, por ejemplo, ustedes tengan de por sí un metro, ¿sí? Un metro, una cinta métrica, y se acostumbren a medir para que por lo menos sepan de cuántos son las medidas, no sé, la medida de un auto, el ancho de un auto, el largo de un auto, no sé, el ancho de la puerta de su casa, la altura, el ancho de las ventanas, las dimensiones de la cama, las dimensiones de la mesa, de la mesada, las dimensiones de la cocina, de la heladera, la altura de la cocina. Vean que es muy importante. Y después cuando vean las instalaciones, por ejemplo, la altura de la ficha para prender y apagar la luz o la iluminaria de un determinado local. ¿Sí? Eso es algo importante y tienen que saber, tienen que acostumbrarse a tener siempre un metro, digamos, en la mochila o en el bolsillo, porque cualquier cosa tienen una libretita, toman nota y lo tienen en su libretita de ideas. Al igual que si ustedes están trabajando en un proyecto o están trabajando en alguna idea, no viene nunca de mal tener una libretita, un lápiz, y de repente en el momento en que estén esperados o en el momento en que su cerebro de repente empieza a divagar entre sus pensamientos, digan, bueno, se me ocurrió esta idea, voy a anotarla porque después me la voy a olvidar, y la verdad capaz que sea una idea fantástica, así que, bueno, es interesante saber anotarlo y saber capturar esas ideas que uno puede llegar a tener. Así que bueno, veamos lo siguiente, algunos ejemplos que extraje del libro del arquitecto José Luis Moya. Vean acá, comedor separado, donde tenemos el living y el comedor. Si esto es un poco más de vendría a ser de un diseño antiguo, donde en este caso el comedor tiene una conexión íntima o directa con la cocina. Seguramente acá está la cocina. Y la sala de estar, capaz que acá termina la casa, o en la sala de estar prefieren que esté totalmente aventanada o que tenga bibliotecas y bueno, demás cuestiones. Acá vemos otro ejemplo donde el comedor está unificado con la sala de estar. Vean lo siguiente, como en ambos casos partimos de un hall central o distribuidor y de ahí vamos a los distintos locales. En este caso partimos de este hall y vamos o a la cocina, o a la sala, o al comedor. En este caso vemos que no hay una escalera, por lo tanto no hay una planta alta. En el primer caso tenemos una escalera. La escalera va a servir para realizar la circulación vertical y poder acceder, por ejemplo, a los dormitorios si los hubiera. Después tenemos algunos otros ejemplos en donde esta es una planta, en donde empezamos a tener en cuenta, bueno, una mesa con 6 sillas, de qué dimensiones habituales tenemos. En este caso es una mesa de 80 por 1,20 m y tranquilamente puede haber 6 comensales. Acá vemos las sillas y las mesas y lo importante, el espacio detrás de la silla para poder circular, ¿sí? Porque si esta silla está pegada a la pared, es muy difícil después poder acceder a la misma. Entonces, muy importante las circulaciones alrededor de todos los muebles para que las personas puedan desarrollar su actividad. Y vean que en este caso,
en un local comedor de 3 por 3 metros 40, ¿sí? En este caso 3 por 3,4, o sea, en 10,2 metros cuadrados, en 10 metros cuadrados desarrollamos un comedor para 6 personas. Volvemos para atrás y veamos, comedor para 4 personas, 13 metros cuadrados, estamos bien, ¿sí? Entonces, dentro de todo, estamos bien con la superficie mínima, ¿sí? Y en este caso vean que no hay espacios no aprovechados, ¿sí? En este lugar. Vamos a ver otros ejemplos en donde ahí vemos algunas dimensiones, vean las dimensiones de la silla, las dimensiones que tiene que tener la silla y un espacio para que la persona pueda salir de esa mesa, o inclusive si nosotros tenemos un armario hay que tener en cuenta la proyección de abertura de los cajones para poder acceder a ese armario, ¿sí? Todas estas son dimensiones que uno empieza a colocar los muebles y empieza a reducir el espacio. Hoy en día, gracias al AutoCAD, ¿sí? Ustedes van a ver que existen infinidades de bloques de AutoCAD de mobiliarios, entonces ustedes pueden jugar con la ubicación del mobiliario que va a estar en escala y poder determinar bien la correcta ubicación de todos los muebles en la vivienda. Es muy importante tener la correcta ubicación de todos los muebles y poder demostrarle en la instancia inicial del proyecto cómo van a quedar los muebles o la ubicación de lo mismo para que, por ejemplo, nosotros como constructores y como diseñadores de viviendas podamos identificar la ubicación de los artefactos lumínicos, ¿sí? De la lamparita, del artefacto de iluminación, para que, por ejemplo, si nosotros tenemos en este local centrada la mesa, bueno, en el medio de la mesa haya en el techo una boca de iluminación. Y no, por ejemplo, nosotros digamos, bueno, este local, por las dimensiones que tiene, lo voy a dividir a la mitad y voy a colocar una boca de iluminación acá, después lo divido a la mitad y coloco otra boca de iluminación acá, ¿sí? Vean que en este caso es bastante habitual en locales que son rectangulares colocar así las bocas de iluminación, pero vean que ambas bocas de iluminación me van a generar sombra, ¿sí? O no, no bastan a estar centradas con la mesa. Entonces esto hay que estudiarlo, ¿sí? La ubicación de la mesa para que no haya o no una luz directa, ¿sí? Quizás en esta vivienda, no sé, la iluminación sea, no sé, una velada romántica, iluminación con velas, pero quizás la ubicación de alguna luz difusa, alguna luz para poder comer, tendría que evaluarse. Y si en vez de ser un comedor, este es una oficina, obviamente tiene que haber en cada espacio de trabajo la correcta iluminación para que se pueda efectuar las actividades de cada una de las personas. Vean en este caso un sillón, la altura, si acá está fumando una pipa, y vean que está en una situación donde hay una actividad, en este caso una actividad, digamos, que vendría a ser de descanso, eh, que puede ser realizado en el estar. ¿Se entendió un poco todo esto? ¿Alguien tiene alguna aclaración, alguna pregunta? ¿Continúo? ¿No continúo? Sí, se entendió, profe. Sí, profe. Sí, esa tarea. Bueno, a ver un segundito. Vamos a continuar. En este caso, vean que acá les dejo resaltado que es de suma importancia saber ubicar las puertas para determinar las circulaciones. Vean lo siguiente, acá tenemos un local que tiene 3 puertas o tiene 3 vanos para poder pasar, 1, 2 y 3. Y vean que en este caso la circulación de las personas para ir hasta este lugar o hasta ir a este otro lugar,
afecta el amoblamiento, ¿sí? Vean que si nosotros colocamos acá una mesa en el medio, ¿sí? Esto va a afectar la circulación. ¿Por qué? Porque coloqué los vanos o las puertas o las aberturas de forma centrada. Vean que si inclusive tenemos una mesa redonda, ¿sí? Esto se comportaría como si fuese una rotonda, ¿sí? Una rotonda de automóviles, ¿sí? De la vía pública. Entonces la idea es tratar de tener algo de este tipo, como el caso 2, mayor espacio libre para poder colocar acá, ¿sí? La mesa, la silla, los sillones, no sé, los muebles. Entonces, ahora les dejo una segunda premisa o recomendación de diseño. Es muy importante saber el amoblamiento que voy a colocar a mi vivienda, pero también es muy importante saber ubicar las puertas o aberturas o vanos para poder determinar la correcta circulación de un local y no tener espacios no utilizados para que sean de circulación. Acá vean también el tema este, la chimenea está ubicada mal porque estamos en una zona de circulación. Por lo general la chimenea tiene que estar en un rinconcito, cosa que yo pueda colocar un sillón, otro sillón y por lo menos tener algún sofá, algún sillón alrededor de la chimenea. ¿Se entiende? En cambio acá, si tengo una puerta acá y otra puerta acá abajo, no me queda otra alternativa que colocar el sillón acá. Y si coloco el sillón acá, eh, me queda lejos de la chimenea, ¿sí? Entonces, es importante, digamos, saber determinar las circulaciones y para ello ubicar correctamente las puertas. Bueno, vamos a pasar a otro local, en este caso el dormitorio. Para ello volvemos a el código de edificación, a la tabla que me da definición de dormitorios en función de la cantidad de dormitorios que tenga el edificio o la vivienda y les hago el mismo interrogante. ¿Estas medidas son suficientes para realizar todas las actividades del dormitorio? Y ahí es donde ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿qué actividades aparte de dormir puede haber en un dormitorio? ¿Qué se imaginan ustedes? Puede tener algún espacio como para sala de estudio en el mismo Sí, dormitorio. sí. Sí, puede tener un espacio para sala de estudio. eh, Inclusive un dormitorio puede tener incluido un baño. El baño que está incluido dentro del dormitorio se denomina baño en suite. Eh, Puede tener alguna que otro, no sé, puede tener una biblioteca, puede tener un televisor, puede tener, no sé, algo que, que, puede tener un piano, capaz que la familia les diga que en su dormitorio quieren tener su piano porque estamos diseñando la vivienda de un músico muy importante y que toca el piano, entonces quiere tener su instrumento musical cercano a su cama para poder tener, eh, hacer sus actividades. Entonces, la pregunta que les hago es si son suficientes estas medidas. Vean que el dormitorio primero es de 2,80 de lado mínimo y 10 metros cuadrados. Esto es más o menos 10 metros cuadrados. Si tenemos 2,80, esperen que voy a agarrar la calculadora. Hacemos 10 dividido 2,80, me da 3,60. ¿Sí? Y vean que después tenemos otros dormitorios, el segundo, el tercero, el cuarto, que también tienen estas medidas a considerarse. Entonces, para ello empezamos a analizar las actividades de dormitorio. Tenemos que tener inclusive un espacio de circulación alrededor de la cama. Vean que una cama doble tiene alrededor de 1,80 m a 2 metros de ancho y 1,90 a 2,20 m de largo. Tenemos que tener el espacio suficiente para poder tener la circulación y si tenemos un ropero o un placar, que el mismo puede estar embutido o no, tenemos que tener el espacio suficiente para poder abrir las puertas. Vean que esto es importante porque llega un momento que abrimos la puerta pero no nos entra la cama. Y vean que uno, al tener por lo menos 50 centímetros
de circulación, un poquito más del lado del placar. Vean que la dimensión mínima pasa a ser un poco mayor a la dimensión que nos determina el código de edificación. Entonces, ojo con los dormitorios, ojo porque las medidas del código de edificación son bastante justas y estas cosas hay que estudiarlas, ¿sí? En este caso tenemos estas medidas mínimas para poder abrir una puerta, para poder tener una circulación y para poder tener una cama doble o de 2 plazas. Acá vemos, por ejemplo, como bien dijimos, en el caso de tener un dormitorio con una cama de 1 plaza y tener un escritorio, el escritorio puede llegar a tener un ancho de 50 centímetros, más el ancho necesario para que una persona esté sentada en una silla y no se choque con la cama. Y acá vemos que empezamos a tener una dimensión bastante importante. Podemos considerar que el segundo dormitorio no es el dormitorio principal, sino que es el dormitorio de alguno de los hijos, por lo que puede tener una cama simple. Y vean que acá para el segundo dormitorio tenemos 2,50 metros. Vean que estamos medio justito. Si vemos este segundo ejemplo, acá vemos otro ejemplo más donde tenemos del otro lado la cama, ¿sí? En largo, 1,90 m, 2 metros, y después tenemos un espacio de circulación, y si tenemos una pequeña cajonera, también un espacio, digamos, necesario para poder abrir los cajones. Todo eso tienen que tenerlo en cuenta y vean que si uno se pone a diseñar la vivienda en función del espacio, de los muebles que va a tener, puede adquirir otras medidas que son distintas a la del código y que tranquilamente puede utilizar. Obviamente tengan en cuenta que las medidas del código son mínimas. Eso no quiere decir que sean esas las que sí o sí tengan que usar, sino que son pautas mínimas que me define el código de edificación. Y bueno, ahora vemos algunos ejemplos en planta, ¿sí? Vean, en este caso tenemos un dormitorio con cama doble, ¿sí? Vean que acá tenemos el aventanamiento, la ventana, acá tenemos la puerta, acá tenemos una pequeño modular o cajonera, acá tenemos un placar embutido, ¿sí? O ropero embutido. Vean que el ancho que utilizamos, el ancho de los roperos es de 60 centímetros. Eso es un estándar que por lo general siempre va a estar. Una recomendación que se da en el caso de tener roperos embutidos es tener un pequeño zócalo, ¿sí? Para que poder estar por encima del nivel del piso, el ropero. Vean acá tenemos el ejemplo del ropero embutido. Y vean qué interesante cuando empezamos a determinar, bueno, esta es la puerta, la circulación, ¿cómo va a ser? La circulación va a ser por acá, va a ser hasta acá, y desde acá va a ser hasta acá. O sea que bastante bien porque de la puerta podemos acceder rápidamente al placar, sin atravesar la cama. Imagínense si ustedes, en vez de colocar la cama acá, hubieran colocado la cama acá. ¿Sí? Y el ropero es más chiquito. Entonces, para poder circular y acceder al ropero, hay que contornear toda la cama e ir para allá. Entonces, es bastante inadecuado. ¿Sí? Es muy importante la circulación del dormitorio cuando uno se tiene roperos. Vamos a ver otro ejemplo. Vean que en este caso, este dormitorio es 340 por 380, en donde tenemos un ropero o un placar embutido. Ahí vemos otro ejemplo de un dormitorio de 2,80 m por 3. En este caso tenemos 2 camas simples, donde cada cama tiene un ancho de 90 centímetros por 1,90 o 2 metros. Vemos que nos alcanza el espacio para 2 mesitas de luz y nos falta el lugar para el escritorio. Quizás estos placares no es la mejor forma, pero en este caso tenemos un placar para uno de los hijos y otro placar para otro de los hijos. Tranquilamente se pudo haber colocado un placar para los dos y bueno, que se peleen por ver quién ocupa mayor cantidad de cajones o no. Este es otro ejemplo, vean las dimensiones de este dormitorio. Acá vemos otro ejemplo más, donde tenemos un dormitorio mínimo de 2 por 2,40 m. Eso me da 2,4 por 2, 4,80 metros cuadrados. Es mínimo, mínimo, mínimo. En ese caso vamos atrás. Vean que
4 metros cuadrados, ni siquiera cumple con el código de edificación, ¿sí? Entonces, ojo al piojo con estas cuestiones, porque acá podemos visualizar un ejemplo, ¿sí? Que no cumple con el código de edificación, pero vean que tranquilamente podemos hacer. En este caso tenemos un dormitorio que tiene la cama, que tiene un pequeño placarcito y que tiene acá un espacio para poder colocar un escritorio, por ejemplo. Bueno, hay un compañero en el chat, habló de las camas con cucheta. Sí, en el caso de tener una cama con cucheta, ponemos las dos camas acá y acá nos queda el espacio para colocar un escritorio. Eso también puede ser. Y que la puerta, si la puerta estuviera en el medio, ¿no sería mejor? Y sí, pero si la puerta está en el medio, capaz que esto está así de costado para así tenemos un baño acá. ¿Sí? Siempre hay que ver no solamente el local, sino el resto del edificio para colocar la puerta. Sí, si hubiera estado en el medio, zafamos. O inclusive si hubiese estado la puerta acá, ¿sí? Miren que acá puedo tener toda esta pared con un placar más largo, en vez de tener dos placares chiquititos. ¿Se entiende? Todo esto es para que ustedes vean que qué dimensiones necesitamos para poder colocar los muebles, qué dimensiones necesitamos para poder colocar los roperos y para poder tener circulación. Vean lo siguiente. Continuamos con el diseño del dormitorio. En este caso, nosotros si colocamos dos placares de esta forma, vean que esta pared tiene una forma rebuscada para poder tener un placar para este dormitorio y un placar para este otro dormitorio. Es una solución bastante buena que se da, pero con el tema de que voy a necesitar un mayor frente. ¿Se entiende? Porque tengo los placares en el medio. En cambio, en este otro caso, nosotros tenemos, en vez de tener la pared divisoria de los dormitorios, tener los dos placares, tenemos estos dos dormitorios enfrentados. En este caso, tenemos una menor anchura de este departamento con dos dormitorios. Vean que acá tenemos más frente y menos frente. Otra de las ventajas del primer caso, del caso 1, es que el hecho de tener placares de este tipo embutido en el medio, la ropa, ¿sí? Y la madera de los placares o el material de los placares va a generar una mayor aislación acústica entre el dormitorio de acá y el dormitorio de acá. Entonces, se escuchan menos los ruidos entre uno y otro. Caso contrario, en el caso de tener una pared finita, los ruidos se van a escuchar más entre un dormitorio y otro, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? En donde tenemos deficiente ubicación de armarios empotrados. Ven que acá estamos colocando armario acá, tranquilamente podemos colocar en el medio o no, y vean que por lo general la ubicación, digamos, contra la pared puede estar dada para una cama o para un escritorio. O inclusive nosotros podemos llegar en un futuro, cambiar de ubicación la ventana o poner una ventana más grande. Entonces, si nosotros ubicamos en las esquinas los armarios, es más dificultoso. En cambio, si los ubicamos en una zona más central, es mucho más fácil inclusive para poder colocar la cama y el escritorio y demás. Por ejemplo, también si hablamos con la circulación, veamos que para acceder al ropero a buscar algo, tenemos que contornear la cama. En cambio, acá es la circulación más directa, ¿sí? Desde el exterior hacia los roperos. Son distintas recomendaciones que es para que ustedes las analicen. Acá vemos una circulación en dormitorio con cuarto de baño. Vean que si nosotros tenemos el dormitorio y el baño allá atrás, digamos, esa recomendación, esa no es recomendable, perdón, esa circulación, sino que lo que conviene es que el baño esté próximo a la salida y de ahí ingresar al dormitorio, ¿sí? Generamos una mayor privacidad al dormitorio porque si en el caso que queramos usar el baño para una emergencia, un baño en suite,
ingresamos directamente sin molestar a la persona que quizás esté durmiendo acá. Ahí vemos la ubicación de las camas respecto a la ventana. Obviamente, si nosotros tenemos este local ubicado al este, ¿sí? Ni bien salga el sol, vamos a estar iluminados, vamos a despertar iluminados en la mañana, y eso, según el Feng Shui, genera vibras positivas. En cambio, si esto está ubicado al oeste, a la mañana no vamos a tener nada de sol y también vamos a estar, digamos, sin una buena asolación. O, por ejemplo, si queremos ir a dormir temprano, el sol al oeste se va a poner, es cuando se pone el sol, y podemos llegar a tener problemas de reflejo. Vean que estas ubicaciones pueden llegar a afectar. En cambio, de costado, digamos, es mucho mejor, como bien dice acá, la ubicación de las camas respecto a la ventana. Disculpame, Fabián, pero está fuera de lugar, digamos, esto que escribiste en el chat, y te pido por favor que trates digamos, de ser respetuoso en la clase y no colocar cosas que estén fuera de lugar, ¿sí? Así que voy a continuar, voy a hacer de cuenta que no leí el chat y voy a continuar con la clase. Bien, ahora hablamos del baño, que acá tenemos, según el código de edificación, según el baño, las áreas y lados mínimos que estaban dados por los accesorios, ¿sí? Los artefactos que voy a tener en el baño. Entonces, en este caso es súper importante saber qué artefactos, el modelo, la marca se va a utilizar. Acá les dejo algunos ejemplos de marca, como ser, por ejemplo, Ferrum, Roca, Capea. Habrá alguno más, pero estos son los más importantes utilizados en nuestro país. Y les dejo para que ustedes tienen que conocer. Esto es muy importante porque cuando ingresen a una casa de sanitarios, cuando ingresen a una ferretería, cuando ingresen a un local de exhibiciones, cuando ingresen a alguna feria de la construcción, en donde antiguamente, cuando no estábamos en pandemia, eh, se hacían dos ferias en la rural muy importante, una de ellas Batimac y la otra Fematec, en donde nosotros recomendamos a los estudiantes del primer año a que concurran a esa feria de la construcción, porque la cantidad de stands, de exhibiciones, de todos los materiales de la construcción y de maquinarias es muy importante para que ustedes conozcan de los materiales, conozcan digamos, de los materiales de la construcción. Ahí Joaquín habla de que se llama Batec, también ahora, sí, Batimac me parece que se llama Batec. Son ferias de la construcción que se hacen en la rural una vez por año. Si ustedes tienen la oportunidad de ir el año que viene, yo se los recomiendo personalmente para que puedan conocer de los materiales de la construcción y conocer de las máquinas. Es muy importante que ustedes tengan esa curiosidad por aprender de los materiales de la construcción, de los elementos, maquinarias y todas cuestiones vinculadas a las obras. Entonces, acá les dejo, por ejemplo, de Ferrum, acá está la página web, van a ver que hay un montón de líneas de sanitarios, como ser, por ejemplo, Milena, Veneto, bueno, hay un montón de líneas de Ferrum. Hoy en día se pueden descargar todos los catálogos de la página de internet. Acá vemos el ejemplo de un inodoro largo Milena de 4.5 litros de depósito con descarga doble. Pueden descargar el bloque en Revit, en CAD, el proyecto de instructivo y el catálogo, porque esto inclusive, cuando uno construye un baño,
tiene que saber bien qué artefacto sanitario voy a colocar, porque voy a tener el caño cloacal y la toma de agua tiene que estar ubicada en el lugar exacto. Y para ello tienen que descargar los catálogos de los distintos proveedores, en este caso de artefactos sanitarios, como ser Ferrum. Es un ejemplo, ¿sí? Les recomiendo que vayan a la página, van a ver que hay videos interactivos de capacitación de sanitarios, y esto les sirve mucho para el diseño. Respecto de los baños, hay que tener en cuenta que tanto la bañera, el lavatorio, el inodoro y el bidet van a requerir el espacio necesario para el espacio propio de cada artefacto y también un espacio necesario para su utilización, ¿sí? Entonces, acá tenemos ensombreado el espacio para su utilización. Esto lo extraje del libro del arquitecto Moya, y vean que esto es importante porque uno puede tener un toilet con medidas mínimas en donde tenga un inodoro y un lavatorio, y la puerta, muchas veces la puerta es una puerta de un ancho mínimo, puede ser 0,6, 0,7 metros, y es importante poder cerrar la puerta bien. Vean, en este caso tenemos un dormitorio, un baño estándar de 2,20 m por 1,50 m, en donde tenemos una bañera. Vean que en este caso la bañera está colocada en este lugar, por lo tanto tiene que tener una longitud, un lado máximo de 1,50 m. Hay bañeras que son de 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, 2 metros. O si quieren colocar un hidromasaje van a tener que tener un baño más grande. Esta es la disposición típica: inodoro, bidet y lavatorio en relación con la puerta. En este caso, cuando uno determina la hoja de abrir de la puerta, siempre lo tiene que hacer ingresando al local, ¿sí? Ustedes, si tienen un dormitorio, ustedes y está la puerta de este costado, van a ingresar al dormitorio por allá. Entonces, la hoja de apertura tiene que ser de tal manera que puedan ingresar bien a ese local. Obviamente, si la hacen al revés, con la hoja de este lado, la bisagra de este lado acá, es más dificultoso ingresar. Eso es para todos los locales, a excepción del baño, que en el baño puede ser con la misma recomendación, con el ángulo de apertura tal que pueda ingresar, o al revés. Por lo general se suele dibujar al revés, donde el ángulo de apertura de la puerta del baño tapa el inodoro, ¿sí? Tapa el inodoro porque eventualmente, si hay una persona en el interior, al tener la puerta con la apertura al revés, la persona interior puede avisar a la persona que está abriendo de que está ocupado el baño, y se puede ocultar detrás de la puerta, ¿sí? Podemos no invadir su privacidad. En cambio, si abrimos al revés, invadimos su privacidad visual, podemos llegar a ver lo que esté haciendo, y eso es un poco vergonzoso y no recomendable. Acá tenemos un ejemplo de un baño con antecámara o antebaño. La antecámara sirve para poder colocar el lavatorio. El lavatorio puede ser simple o doble, y después tener el compartimiento para colocar el inodoro, el bidet y la ducha o bañera. ¿Se entendió hasta ahora el tema del baño? Sí, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con los baños, porque por lo general los hacen muy reducidos, y se vuelve dificultoso entrar, ¿sí? Cuando uno ingresa, capaz que tiene que ingresar hasta el fondo porque se choca con el lavatorio y la puerta, y eso es algo importante para desarrollarlo, y cuando uno está en el papel. Y hoy en día, descargando los bloques de AutoCAD de, por ejemplo, las líneas de baño que se va a querer utilizar, uno puede hasta determinar bien qué puede llegar a ver. Inclusive recomendarle al comitente utilizar una línea de baños que sea de dimensiones reducidas, por ejemplo en un toilet. Entonces eso es importante. En el diseño de la cocina, ¿sí? Vean lo siguiente: ¿qué
hay que tener en cuenta, hay que evaluar el espacio de cocina, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de la cocina? Bueno, acá podemos ver este diagrama funcional del proceso de trabajos de la cocina. ¿Sí? Vean que ingresamos por la parte superior de este flujograma y lo primero que tenemos que hacer es la recepción y el almacenaje de las comidas que nosotros fuimos a comprar, para después prepararlas. ¿Sí? Vean que acá tenemos un flujo, ¿sí? Que va a esto que es el fregadero. En realidad es una terminología eh, española, digamos, vendría a ser la bacha de la cocina, ¿sí? Para poder limpiar los alimentos. Y ven que después de limpiarlos tenemos que cocinarlos y después tenemos que servirlos. Entonces es fundamental colocar la ubicación de la bacha, la colocación del artefacto cocina, que la cocina puede tener, puede ser anafe más el horno. Tengan en cuenta que la parte superior es el anafe, que puede estar separado del horno. En el caso de tener un horno separado y que esté en una posición más elevada, es recomendable que el mismo no esté al lado de la heladera, porque el horno es una fuente de calor y la heladera es una fuente de frío, entre comillas, y esos dos artefactos, si están juntos, no es compatible, van a generar un mal funcionamiento de uno y otro. Y vean que también es importante la ubicación de la heladera y hay que tener en cuenta el sentido de apertura de la puerta de la heladera. Ahí vemos algunos ejemplos. La cocina puede ser en línea, puede ser en L, puede ser en una isla. Y vean que también es importante la ubicación de las puertas para que nosotros tengamos una circulación y, en este otro caso, un espacio de trabajo dentro de la cocina. Vean que en el primer caso nosotros invadimos con la circulación al espacio de trabajo de la cocina. En el segundo caso también. En este caso voy a requerir tener unos anchos mayores para no chocar con la persona que esté cocinando y con el paso de circulación. Vean que en el caso 2 y en el caso 4 está mejor resuelta la circulación con el espacio necesario para poder cocinar. Y ahí le empezamos a mostrar en vista algunos ejemplos para tener mesada. La mesada por lo general está a una altura de 85 centímetros. Las alacenas, vean que la alacena no tiene la profundidad de la mesada. La mesada por lo general es de 60 centímetros de profundidad o de ancho. La alacena por lo general es de 30 centímetros, como bien vemos acá. 30 centímetros de alacena, 60 centímetros de mesada. Las mesadas siempre convienen, por cuestiones de aseo y de higiene, que estén sobre banquinas, ¿sí? Sobre banquinas, para poder apoyar el mueble encima del piso y poder nosotros inclusive colocar la cerámica o porcelanato y colocar un zócalo en la banquina. Vean que en el caso de tener una sola persona con un ancho del espacio de cocinado de 90 centímetros está más que bien. Para dos personas requerimos 1,20 m. Y son todas estas recomendaciones de dimensiones que vamos a tener. Profe, Sí, una pregunta. En el caso de las alacenas, ¿también habría que tener en cuenta la apertura de las puertas a la hora de hacer el diseño de la cocina? por lo general vos tenés dos tipologías de apertura de puerta de alacena. Una es tipo como si fuese una ventana de abrir y la otra es como si fuese tipo banderola, con las bisagras en la parte superior. Eh, y en realidad las alacenas, ya al tener 30 centímetros, vos fíjate que la podés abrir así, con la bisagra acá. Entonces al abrirla así no hay ningún problema porque vos vas a estar afuera. Pero sí, hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo, pero por lo general, acá es donde uno tiene que tratar de realizar, junto con el que
el que va a hacer la cocina, por lo general los muebleros de cocinas hacen perspectivas interiores de la cocina para que determinar todos los muebles, cómo va a tener, cómo van a ser las aperturas de los mismos. Obviamente, acá está reducido el tema de la apertura, pero sí hay que tenerlo en cuenta siempre. Perfecto, gracias. Continuando otra vez con la circulación, vean lo siguiente, ustedes, esta es una cocina en tipo C. Por lo general, esto está mal. Por lo general, lo que suelen, cuando se diseña una cocina, por lo general la pileta de la cocina está frente a la ventana, ¿sí? Porque, no sé, mientras uno, por ejemplo, cuando una casa la tiene a un fondo, uno puede ver a los hijos jugando mientras lava o mientras está acá eh, lavando, preparando la cocina. Entonces es bueno tener esto acá. Si tengan en cuenta lo siguiente, volvemos para atrás, en el caso de tener ventanas, hay una altura mínima, ¿sí? Porque nosotros no podemos tener la mesada, no es recomendable tener la mesada y tener ahí nomás la ventana, sino siempre es recomendable, por cuestiones de higiene y de aseo, tener unos 20 o 30 centímetros para poder colocar una cerámica con un zócalo por encima de la mesada, por encima de la misma, ¿sí? Entonces, acá vemos que tenemos, vean lo siguiente, ingresamos a la cocina y mantenemos esta circulación. Entonces, nosotros ingresamos y podemos colocar los alimentos perecederos en la heladera. Vean que en este caso la abertura de la heladera acompaña con la mesada. Uno puede abrir esta puerta y colocar rápidamente los productos sobre esta mesada. Tengan en cuenta que si nosotros tenemos la apertura eh, de la heladera al revés, para poder colocar los alimentos sobre la mesada está mucho más rebuscado y eso puede generar alguna problemática. Es más fácil que se caigan las cosas y que se tropiece la persona para poder agarrar todo lo de la heladera y dar toda la vuelta a manzana y poder dejar acá todos los alimentos para poder preparar la comida. Por lo general, lo que conviene es en esta zona de las alacenas colocar eh, todo lo que vendría a ser las ollas, en los alimentos, en las alacenas superiores, los alimentos no perecederos, colocar todo lo que son los elementos para poder cocinar en este espacio de trabajo, preparar la cocina, ¿sí? Prepararla, lavarla, ¿sí? Y después cocinarla o coccionarla. Y acá, en estas mesadas, lo que conviene es ya colocar toda la vajilla, los platos, los vasos para poder desde acá llevarlos hacia el comedor, por ejemplo, o hacia la mesa donde se sirva la comida. Así que esto es importante que de este cuadro vean cuáles son las funciones de la cocina. En este caso tenemos una forma lineal de dónde ingreso y hacia dónde me voy. Vean la ubicación de la puerta de la heladera, la ubicación de la bacha, la ubicación de la cocina. Por lo general las cocinas no son de 3 hornallas, sino de 4 hornallas. Y algo que hay que tener en cuenta, que es muy importante para cocinas a gas, es que la llama de cada una de las hornallas no tiene que estar expuesta a una circulación de viento, porque se van a apagar y puede ser peligroso para las personas que estén en la cocina. Entonces, por lo general, hay que respetar este filo para poder colocar a partir de ahí la ventana. ¿Sí? Acá vemos que si nosotros tenemos que habilitar nuestra cocina, nuestro artefacto a gas, y tenemos esta cocina cercana
a un flujo directo de corriente de aire por apertura de la ventana, Metrogas lo va a desaprobar esa instalación. Entonces también es sumamente importante la ubicación de la ventana. Vean que acá en este caso está mejor, porque la ventana no está de forma directa con la cocina, en el caso de ser cocina a gas. Como bien les dije, vean la ubicación de la heladera con respecto a la mesada de trabajo, en donde toda esta forma tortuosa, digamos, puede llegar a generar algún problema, que se ganen las cosas. Es mucho más amigable hacerlo de forma directa. Y también en las cocinas es muy importante el tema de la iluminación de trabajo, en donde si tenemos un artefacto de iluminación en el medio del local va a generar sombras, ¿sí? Va a generar sombras a la persona que requiere de tener una buena iluminación. Vean en este caso las recomendaciones de bien, mal y mejor. Siempre va a ser mejor colocar iluminación debajo de la alacena y que ilumine mi espacio de trabajo. Entonces esto tengo que preverlo cuando realice la instalación de iluminación de mi vivienda. Bueno, un poco ya con eso, no sé si tienen alguna duda de lo que vimos de sala de estar, dormitorio, cocinas y baños. Yo quería completar, cuando vimos código de edificación hablamos de escaleras, pero hicimos pocos cálculos y me gustaría darle un ejemplo para que ustedes lo tengan más en cuenta. En este caso, nosotros tenemos una escalera de 2 tramos con un descanso central, ¿sí? Tenemos una vista, una planta y una vista, o un corte, y vean que nosotros tenemos que salvar este desnivel, que es, ¿cuánto? 2,80 m. Entonces ustedes tienen que diseñar la escalera, ya sea la alzada y la pedada, para poder tener una serie de alzadas y pedadas que sean homogéneas para poder acceder a este nivel superior. En este caso, vean lo siguiente. Esta medida no la conocemos, que vendría a ser igual a esta. Esta altura tampoco la conocemos. Y nosotros empezamos a plantear un pequeño bosquejo para determinar, bueno, cuántos escalones voy a requerir para poder diseñar una escalera. Tengan en cuenta lo siguiente. Como bien habíamos visto, nosotros tenemos que respetar esta, ¿sí? Esta imposición que nos define el código de edificación, que dos alzadas más una pedada tiene un desarrollo a 60 o 63 centímetros. Entonces eso tengo que respetarlo y vean lo siguiente. Hay que recordar también que la alzada no debe ser menor que 15 y mayor que 0,18. Y la pedada no debe ser menor que 0,26 ni mayor que 0,30. Entonces lo que tengo que hacer es dividir la altura del entrepiso de 2,80 m por la altura de los escalones. Y vean lo siguiente. La altura de los escalones pueden ser de 15 a 18. Y por lo general lo que puedo hacer es verificar de a medio centímetro. 15 centímetros y medio, 16, 16 y medio, 17, 17 y medio y 18. Y ver la cantidad de alzadas. ¿Sí? En este caso adopté 16 alzadas de 17 y medio. Y la cantidad de pedadas va a ser siempre la cantidad de alzadas menos 1 igual a 15. Y esas 15 pedadas las puedo repartir de esta forma, ¿sí? 7 pedadas en un tramo, 7 pedadas en la otra y una de descanso. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y qué pasaría si la cantidad de alzadas nos da, por ejemplo, 16,47, que era el ejemplo anterior? Esta de acá. Exactamente. Bueno, esa es la que vamos a dejarle para que la hagan para tarea. Yo le explico lo fácil y ustedes hacen lo difícil. No, es un chiste. Lo que se suele hacer es lo siguiente.
es, en este caso, vamos a tener que ir a la, si tengo 17 alzadas, ¿sí? Voy a tener que, al 16,5, voy a tener que ver cómo me da con el número entero próximo, para abajo o para arriba. ¿Sí? Voy a tener que pasar o a 15 o a 16. Y en el caso de tener 16 no hay ningún problema, pero en el caso de tener 15, no, perdón, sí, 15, eh, perdón, vamos de nuevo. Tengo 16,47, ¿sí? Entonces, el 16,47 va a estar entre 16 y 17. ¿Se entiende? Entre esos dos valores enteros, porque la cantidad de alzadas tiene que ser entera. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese caso es decir, bueno, vamos a probar o con 16 o con 17. Si pruebo con 16, listo, yo ya tengo solucionado con esto. Pero si pruebo con 17, voy a tener que ver qué escalón voy a requerir que tenga una alzada menor o mayor para poder compensar esta diferencia. Entonces, lo más probable es que tengas, siempre uno tiene que utilizar el primero y último escalón para poder compensar algún que otro centímetro de diferencia. No sé si se entiende. Yo lo que voy a tener No es lo entendí quizás, muy bien, bro. voy a tener 16 escalones de una determinada alzada y un escalón con otra alzada, que va a ser de medio centímetro, de 1 centímetro, algo mínimo. Entonces lo que tengo que hacer es compensar la altura en los escalones del principio de la escalera y en los escalones del final de la escalera. Yo creo que no existe mejor forma de entenderlo que realizando un ejemplo. Y esa es la tarea que les iba a asignar a ustedes, que era la siguiente. Imagínense que si en vez de tener 2,80 m, tenemos 2,83. ¿Sí? Entonces, si hacemos 2,83 dividido 17,5, me da 16,1. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que voy a necesitar 16 escalones más un pedacito. ¿Se entiende? 16 escalones más un pedacito. Entonces, ¿qué hago con este pedacito? No lo puedo compensar en el primer y último escalón haciendo, sumándole 5 milímetros a cada escalón, al Sí, primero y al eso último. es lo que tengo que hacer. El pedacito lo compenso en algún escalón. Siempre es recomendable compensarlo en el último y primer escalón. Nunca en los escalones del medio, porque uno puede generar accidentes. ¿Sí? Entonces, recapitulamos o resumimos. Cuando nos da, vean que también la diferencia entre si te da 16,47 y 16,97, ¿sí? Es mínima, porque vos tenés que compensarlo entre medio centímetro. Entonces, vos vas a adoptar en primera instancia 16 escalones y el pedacito que te sobre, ¿sí? Vas a compensarlo en el primero y el último. ¿Cómo lo vas a hacer? De la siguiente forma. Si vos tenés 16 escalones por 16,5, esto es igual a 16 por 16,5, 2,64, ¿sí? Metros. Entonces, ¿qué te está faltando? El último escalón para llegar a los 2,80. Entonces haces 2,80 menos 2,64,
y te da que el último escalón, ¿sí? El número 17 tiene que ser de 17 centímetros. ¿Sí? Con el simple hecho de modificar un solo escalón, la altura, ya obtenés los 2,80 m. ¿Se entendió? Profe, y si yo paso por alto esa diferencia y no lo, ¿cómo sería? No lo pongo en el primero y último escalón, ¿qué pasa? Y voy a tener un diente al final. Voy a llegar a una, en vez de llegar a una altura, vamos para atrás. En vez de llegar acá, voy a llegar con un diente. ¿Se entiende? Un pequeño diente acá, en el último escalón. O inclusive, en algunos casos, vean que este dibujo está hecho a propósito porque acá pueden ver, por ejemplo, la losa de hormigón con la viga, y esto todo es contrapiso. ¿Sí? Entonces, uno puede variar el contrapiso y quizás después lo que hace es este último escalón, en vez de tenerlo de 16,5, puede llegar a tenerlo de 15, de 14, de 20. Por lo general, es recomendable que los escalones primero y último, si son para compensar ese pequeño desnivel que está faltando, esos centímetros que faltan, tengan un valor razonable, que no sean muy altos, porque si no uno tiene que hacer una pedada muy alta, pero sí puede ser más bajo. Entonces, en el caso de salvar 2,80 m, si lo divido por 17,5, ya me da 16 redondos, ¿sí? Que serían los 16 escalones. Que serían los 16. Y si lo divido por 17, Profe, tengo 16,47. Entonces, de acá voy a tener 16 escalones de 17, que eso me da 16 por 17, 272 menos 280. Y eso me da un último escalón de... No, ahí me está dando... En realidad también me está dando... Si hago de 17 escalones voy a tener problemas porque el último escalón me quedaría de 8 centímetros. Así que ojo al piojo con esto. Siempre tienen que hacer la cuentita, ¿sí? Y ver cuál es el que mejor le da. Por lo pronto, consideren esto que les dejé acá, hagan un ejercicio con 2,75 y con 2,90 y vean cuántos escalones les da y vean en dónde haya que compensar. ¿Cómo será que en el diseño de la escalera hay que anotar la cota de nivel de escalón por escalón? En el caso de compensar alguna, porque no siempre la escalera, todos los escalones son iguales, sino que necesariamente tenemos que compensar en el primero y último escalón y se replantea todas las alturas, todas las alturas. profe, Sí, ¿y cómo para calcular la superficie donde iría la escalera? bueno, lo hago con las pedadas. Yo lo que en este caso necesitábamos, vean lo siguiente, necesitamos 16 alzadas. ¿Cuántas pedadas voy a necesitar? 15. Vengo entonces ahora a calcular las pedadas. Puedo decir, bueno, acá yo tengo un tramo de 7 pedadas y 1. En ese caso, ¿cuántas tengo? Voy a tener 15 pedadas. Entonces me fijo, bueno, el tramo de 7 pedadas, que es este de acá. Perdón, acá va pedadas. ¿Sí? El tramo de 7 pedadas. Si yo hago variar la pedada de 26 a 30 cada medio centímetro, voy a tener distintos desarrollos de pedada. ¿Sí? Es decir, que desde acá hasta acá voy a tener, por ejemplo, en el caso de adoptar una pedada de 28, 196. Claro, ¿Se entendió? sí, sí. Después le dejo el descanso de 1 metro y así
voy teniendo el desarrollo total en planta. Obviamente, ¿qué tengo que verificar siempre? Que justo no lo anoté. Tengo que verificar que 2 por 17,5 más, en este caso 28, que es la que adopté, ¿esto cuánto da? Si yo hago la cuenta, 2 por 17,5 me da 35, más 28 me da justo 63, ¿sí? O sea que está ahí en el límite, ¿sí? En el límite con una pedada de 28, porque estoy en el límite de mi fórmula establecida por el código de edificación. Profe, una Sí, consulta. sí, ¿El descanso no se toma en cuenta para la longitud de los tramos? sí, sí, sí. Ah, porque como puso que el tramo 1 era 196 y después dejó 1 metro para el descanso. Sí, 1 metro más. Yo tengo así, el desarrollo total. Tengo 1,97 m para tener 7 pedadas en cada tramo y después puedo tener 0,90 o 1 metro más para el descanso, dando un espacio de escalera de 2,87 o 2,97 si el descanso fuese de 1 metro de ancho. Esto es importante porque esto es un espacio que hay que considerarlo, digamos, en la planta. Profe, ¿cómo nos damos cuenta si tenemos que poner 0,90 al descanso o 1 metro? Y porque uno después va a tener pasillos en la planta alta, o va a tener un paso, o capaz que requiere tener un bañito abajo en el tramo alto. Entonces uno va jugando con las medidas y con el espacio que va teniendo. Ustedes, si ven todo el plano, van a ver empezar a reducirlo, cambiarlo hasta que les dé un valor que sea razonable para su vivienda. Esto no es una receta, ¿sí? Sino que tienen que hacer varias alternativas, determinar cuál es la que mejor le queda y, bueno, determinar las medidas finales. No sé, les doy un ejemplo. Quizás esta escalera del lado está al borde de la vivienda, ¿sí? Y del lado de afuera ustedes le colocan una puertita para colocar, no sé, una bomba del tanque de reserva del lado de afuera. Entonces quizás requieran que en vez de tener 90 tenga 1 metro para que le entre la bomba con todas sus instalaciones sanitarias. ¿Se entiende? Imagínense esto, lo que le dije, que acá hay una puertita del lado de afuera y acá tienen todos sus artefactos, entonces capaz que requieren un poquito más. Pero bueno, les dejo este ejemplo para Una que lo vean. disculpa. Sí, Lo de la bomba esa de agua no tiene que tener el caño lo más recto posible ahí. sí, es un ejemplo, digamos. Esa, Después cuando veamos instalaciones sanitarias vamos a desarrollar un poco más de este aspecto, pero uno puede guardar, no sé, utilizar el espacio debajo de la escalera para hacer lo que le guste o lo que nos diga el propietario que quiera aprovechar ese espacio. Lo que sí está mal es no aprovecharlo, porque tranquilamente puede ser una zona de guardado o una zona para colocar algo, ¿sí? sí, sí. Bien, en el caso que nos quedemos cortos con las alzadas y las pedadas y tengamos poco extensión en superficie, en ancho y en largo del espacio de la escalera, lo que podemos hacer es, vean lo siguiente, si nosotros dividimos a la mitad el descanso, ¿qué ganamos? 2 pedadas. Entonces podemos tener, para un nivel de piso más alto, poder salvaguardar esa diferencia teniendo una pedada más y una alzada más. ¿Sí? En vez de tener 15 pedadas, pasamos a tener 16. Porque dividimos a la mitad del descanso. Y otra solución, si necesitamos tener más altura, podemos dividirlo así, en 4, en forma compensada. Tengan en cuenta que esta no es la mejor forma de compensar una escalera, que es dividirlo en triángulos, y que cuando ustedes cursen la materia de tecnología de la construcción van a poder
saber alguna metodología de compensación. Tengan en cuenta que no está permitido en el reglamento la compensación de escaleras, pero vean que en este caso, manteniendo la misma área de la escalera, ganamos 4 escalones, ¿sí? Entonces es bastante interesante a veces compensar cuando tenemos poco espacio. Así que, bueno, más que nada esto es lo que les quería decir. Ahora después voy a completar lo que acabo de borrar. Lo voy a completar, esto de acá, y se los dejo como ejemplo, ¿sí? Para que lo puedan aprovechar para sus proyectos, para sus trabajos prácticos. Bien, por ahora dejamos hasta acá. Y bueno, si tienen alguna duda, la resolvemos entre todos. Esperemos que se haya entendido. Ya la clase que viene vamos a cambiar de tema. Vamos a empezar a ver materiales de la construcción. Y va a ser una clase. Después tenemos 2 clases de estructuras. Y bueno, continuamos con el desarrollo de todas las clases. Y bueno, espero que se haya entendido. Si tienen alguna duda, nos quedamos con los chicos que tuvieron dudas.